Es un gran gusto poder darles nuevamente la bienvenida a este proyecto canal dedicado al Derecho Administrativo en México. A lo largo de estas últimas 7 partes que comprende el tema, procedimiento contencioso administrativo, hemos visto cuáles son las causales de procedencia, improcedencia y sobreseimiento. También, hemos podido ver cuáles son los requisitos y formalidades que debe tener un escrito inicial de demanda, así como su ampliación y las respectivas contestaciones, lo relativo a las medidas cautelares, así como los incidentes. Cada uno de estos videos los encontrarás en la etiqueta que a continuación aparecerá. De igual forma, me permito hacer de tu conocimiento que todos estos temas guardan un estricto orden, ya que me he dado a la tarea de individualizar cada una de las etapas que comprende la materia procesal administrativa. Es por ello que me gustaría invitarte nuevamente a que visites cada uno de estos videos, con el propósito de que cuentes con un panorama mucho más amplio y te permita identificar plenamente cada una de dichas etapas procesales. Muy bien. Para esta octava parte, me voy a dedicar a tratar una de las etapas fundamentales en todo proceso, es decir, la etapa probatoria o de pruebas. Para ello, me estaré apoyando en lo siguiente. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. El Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual pasará a ser abrogado por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares a más tardar el 1 de abril de 2027. Este último ordenamiento también servirá como referencia para el desarrollo de este video. En la doctrina, estaré utilizando una obra ya conocida por ustedes, me refiero al libro titulado Procedimiento Contencioso Administrativo, del autor Iván Ramírez Chavero, así como una obra extraída de la Biblioteca Jurídica de la UNAM, de la cual estaré dejando el enlace directo en la descripción del presente video. Asimismo, estaré utilizando algunas tesis de jurisprudencia, con la finalidad de reforzar todo lo relativo a las pruebas en materia procesal administrativa. Sin más que agregar, es hora de comenzar. Iniciaremos formulando la pregunta fundamental, ¿qué son las pruebas? Comenzaré por citar al jurista Jeremías Betam, pues él nos dice que la prueba, en el más amplio sentido de esa palabra, se entiende como un hecho supuestamente verdadero que, se presume, debe servir de motivo de credibilidad sobre la existencia o inexistencia de otro hecho. Continúa exponiendo que, toda prueba comprende al menos 2 hechos distintos. 1, llamado el hecho principal, o sea aquel cuya existencia o inexistencia se trata de probar, y otro denominado hecho probatorio, que es el que se emplea para demostrar la afirmativa o la negativa del hecho principal. En síntesis, este párrafo que precede podemos bien interpretarlo con el axioma o principio jurídico contenido en el Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 81, que a la letra nos dice que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones. Por otra parte, el autor Iván Ramírez Chavero refiere que los significados más relevantes que definen a la prueba son los siguientes. 1. En sentido estricto, la prueba es la obtención del cercioramiento del juzgador sobre los hechos cuyo esclarecimiento es necesario para la resolución del conflicto sometido a proceso. En ese sentido, la prueba es la verificación o confirmación de las afirmaciones expresadas por las partes. 2. En sentido amplio, también se designa como prueba a todo el conjunto de actos desarrollados por las partes, los terceros y el propio juzgador con el fin de lograr el cercioramiento de éste sobre los hechos controvertidos u objeto de prueba. Por último, 3. Por extensión también suele denominarse pruebas a los medios, instrumentos y conductas humanas con los cuales se pretende lograr la verificación de las afirmaciones de hecho. Así se habla de pruebas confesionales, la prueba testimonial, el ofrecimiento de pruebas, etc. Esto último, de acuerdo con el autor José Ovalle Favela, citado en esta obra. Perfecto. Ahora que sabemos, de manera muy general, qué son las pruebas, pasemos al estudio de las mismas, pero en materia administrativa. Para ello, nos remitiremos a lo que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo establece en su artículo 40, que a la letra dice: en los juicios que se tramiten ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el actor que pretende se reconozca o se haga efectivo un derecho subjetivo, deberá probar los hechos de los que deriva su derecho y la violación del mismo, cuando ésta consista en hechos positivos y el demandado de sus excepciones. En los juicios que se tramiten ante el tribunal, serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la de confesión de las autoridades mediante absolución de posiciones y la petición de informes, salvo que los informes se limiten a hechos que consten en documentos que obren en poder de las autoridades.
La ley continúa en su artículo 41 estableciendo que el magistrado instructor, hasta antes de que se cierre la instrucción, para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos, podrá acordar la exhibición de cualquier documento que tenga relación con los mismos, ordenar la práctica de cualquier diligencia o proveer la preparación y desahogo de la prueba pericial cuando se planteen cuestiones de carácter técnico y no hubiere sido ofrecida por las partes, otorgando al magistrado ponente la posibilidad de proponer al Pleno o a la sección la reapertura de la instrucción para un mejor conocimiento de los hechos controvertidos. A continuación, daré lectura a una jurisprudencia sumamente interesante y que complementa perfectamente lo antes expuesto. Dicha tesis cuenta con los siguientes datos: registro digital, 180.822. Novena época. Materia, S administrativa. Tipo, jurisprudencia. Prueba documental ofrecida en la contestación a la ampliación de la demanda de un juicio de nulidad. Debe ser valorada por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Los artículos 213 y 214 del Código Fiscal Federal establecen la posibilidad de presentar documentos en la contestación a la ampliación de la demanda, siempre que no se hubieran acompañado en la contestación a la demanda inicial, por lo que estas pruebas deben ser valoradas en la sentencia independientemente de que la actora pueda desvirtuarlas o no. Pues si bien es cierto que en los artículos 209 bis y 210 de ese cuerpo de leyes no se contempla la posibilidad de otorgar un término adicional para una nueva ampliación con el objeto de combatir u objetar tales medios de convicción, también lo es que se deben respetar los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias que obligan a los tribunales jurisdiccionales y contenciosos de anulación a abordar el estudio de todos y cada uno de los puntos de controversia con base en datos arrojados durante el juicio. Es decir, si la sustanciación del juicio no concluye con la contestación a la ampliación de la demanda, y el ordenamiento adjetivo aplicable prevé la posibilidad de ofrecer pruebas en esta etapa procesal, no puede negársele valor probatorio a los elementos de convicción respectivos por el solo hecho de que la actora no puede ampliar por segunda ocasión su escrito de demanda, ya que las pruebas deben ser justipreciadas de acuerdo al principio jurídico de adaptación del proceso, con base en las acciones y excepciones opuestas y los demás elementos de convicción que obren en el expediente del juicio ordinario. Lo sostenido no deja en estado de indefensión al demandante, porque el artículo 235 del Código Fiscal de la Federación permite a las partes formular alegatos de bien probado, entendiéndose como tales aquellos que tienden a ponderar el valor de las pruebas propias e impugnarlas de la contraparte, y de manera adicional la actora puede plantear el incidente de falsedad de documento, que se encuentra regulado en los artículos 228 bis y 229 del Código Fiscal de la Federación, si es el caso. De no ser así, la demandada quedará impedida para ofrecer pruebas que guardan relación con la litis de la ampliación de la demanda y su contestación, sin las cuales la cuestión en controversia no quedará debidamente dilucidada. Expuesto lo anterior, tenemos ahora que, en el artículo 42, se encuentra presente el principio de presunción de legalidad, puesto que, valga la redundancia, las resoluciones y actos administrativos se presumirán legales. Sin embargo, las autoridades deberán probar los hechos que los motiven cuando el afectado los niegue lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro hecho. Muy bien. Ahora, procederemos a ver cuáles son las reglas que para su desahogo están sujetas cada una de las pruebas. Y para ello, veremos que, en primer lugar, el artículo 43 dispone que la prueba pericial se sujetará a lo siguiente. 1. En el acuerdo que recaiga a la contestación de la demanda o de su ampliación, se requerirá a las partes para que dentro del plazo de 10 días presenten a sus peritos, a fin de que acrediten que reúnen los requisitos correspondientes, acepten el cargo y protesten su legal desempeño, apercibiéndolas de que si no lo hacen sin justa causa, o la persona propuesta no acepta el cargo o no reúne los requisitos de ley, solo se considerará el peritaje de quien haya cumplimentado el requerimiento. Los peritos deberán rendir su propio dictamen autónomo e independiente y exponer sus razones o sustentos en los que se apoyan, por lo que no deberán sustentar su dictamen en las respuestas expuestas por otro perito, ni remitirse a ellas para justificar su opinión técnica. 2. El magistrado instructor, cuando a su juicio deba presidir la diligencia y lo permita la naturaleza de ésta, señalará lugar, día y hora para el desahogo de la prueba pericial, pudiendo pedir a los peritos todas las aclaraciones que estime conducentes, y exigirles la práctica de nuevas diligencias. 3. En los acuerdos por los que se discierna del cargo a cada perito, el magistrado instructor concederá un plazo mínimo de 15 días para que rinda y ratifique su dictamen,
con el apercibimiento a la parte que lo propuso de que únicamente se considerarán los dictámenes rendidos dentro del plazo concedido. 4. Por una sola vez y por causa que lo justifique, comunicada al instructor antes de vencer los plazos mencionados en este artículo. Las partes podrán solicitar la ampliación del plazo para rendir el dictamen o la sustitución de su perito, señalando en este caso, el nombre y domicilio de la nueva persona propuesta. La parte que haya sustituido a su perito, ya no podrá hacerlo. 5. El perito tercero será designado por la sala regional de entre los que tenga adscritos. En el caso de que no hubiere perito adscrito en la ciencia o arte sobre el cual verse el peritaje, la sala designará bajo su responsabilidad a la persona que deba rendir dicho dictamen. Cuando haya lugar a designar perito tercero evaluador, el nombramiento deberá recaer en una institución de crédito, debiendo cubrirse sus honorarios por las partes. En los demás casos los cubrirá el tribunal. En el auto en que se designe perito tercero, se le concederá un plazo mínimo de 15 días para que rinda su dictamen. El magistrado instructor, dentro del plazo de 3 días posteriores a la notificación del acuerdo que tenga por rendido el dictamen del perito tercero, podrá ordenar que se lleve a cabo el desahogo de una junta de peritos, en la cual se planteen aclaraciones en relación a los dictámenes. El acuerdo por el que se fije el lugar, día y hora para la celebración de la junta de peritos deberá notificarse a todas las partes, así como a los peritos. En la audiencia, el magistrado instructor podrá requerir que los peritos hagan las aclaraciones correspondientes, debiendo levantar el acta circunstanciada correspondiente. En el caso de la Sala Superior del Tribunal, el magistrado ponente podrá ordenar directamente la reapertura de la instrucción del juicio, a efecto de que la junta de peritos se realice en la Secretaría General o Adjunta de Acuerdos o en la Sala Regional, la cual podrá llevarse a cabo a través de medios electrónicos. A efecto de poder entender las formalidades que la ley procesal establece respecto al desahogo de la prueba pericial, así como para comprender cuáles son las atribuciones y limitaciones que las y los magistrados tienen para tales efectos, me permito dar lectura a la siguiente tesis de jurisprudencia, la cual es sumamente interesante y que cuenta con los siguientes datos. Registro digital, 180.545. Novena época. Materia, administrativa. Tipo, jurisprudencia. Pericial en grafoscopía en el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. El magistrado instructor no está facultado para ordenar, de oficio, el desahogo de aquella, a fin de determinar la autenticidad de una firma notoriamente distinta de la que obra en autos. Cuando una promoción ostente una firma que sea notoriamente distinta de la que obra en autos, el magistrado instructor debe mandar reconocerlas con fundamento en el artículo 230 del Código Fiscal de la Federación, advirtiendo al promovente de las penas en que incurren quienes declaran con falsedad ante autoridad judicial en términos del artículo 247 del Código Penal Federal y después podrá dictar el proveído en que acuerde dicha promoción o, en su caso, la tendrá por no presentada si la firma no fue reconocida, sin que esté facultado para ordenar de oficio el desahogo de la prueba pericial en grafoscopía, pues con ello sustituiría a las partes en el ejercicio de sus derechos procesales, entre los que se encuentra el de promover el incidente de falsedad de documentos en términos del artículo 229 del mencionado Código Tributario. Expuesto lo anterior, y de acuerdo con lo que pudimos aprender en el video denominado Incidentes en el procedimiento contencioso administrativo, en este supuesto resulta totalmente contradictorio el ordenar el desahogo de la prueba pericial para acreditar o tener por no ratificado el documento cuya firma resulte distinta. Si bien la presente jurisprudencia no tiene como respaldo lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, relativo a los incidentes, resulta importante aclarar que la naturaleza de este incidente no paraliza el juicio principal, por lo que resulta factible atenerse a lo dispuesto, en este caso, al Código Fiscal de la Federación. Me permito hacerte una cordial invitación para que visites el video antes referido. En la descripción de este video estaré dejándote el enlace correspondiente para que puedas reforzar y ampliar tus conocimientos. Así pues, con lo antes expuesto, concluimos con el estudio de la prueba pericial. Ahora, adentrémonos al estudio de las reglas para el desahogo de la prueba testimonial. De acuerdo con el artículo 44 de la ley en estudio, para desahogar la prueba testimonial se requerirá a la oferente para que presente a los testigos, y cuando ésta manifieste no poder presentarlos, el magistrado instructor los citará para que comparezcan el día y hora que al efecto señale.
De los testimonios se levantará acta pormenorizada y podrán serles formuladas por el magistrado o por las partes aquellas preguntas que estén en relación directa con los hechos controvertidos o persigan la aclaración de cualquier respuesta. Las autoridades rendirán testimonio por escrito. Cuando los testigos tengan su domicilio fuera de la sede de la sala, se podrá desahogar la prueba mediante exhorto, previa calificación hecha por el magistrado instructor del interrogatorio presentado, pudiendo repreguntar el magistrado o juez que desahogue el exhorto, en términos del artículo 73 de esta ley. En esta parte, quizá te estarás preguntando por qué las autoridades solo rinden sus testimonios por escrito y no mediante la absolución de posiciones. Lo anterior resulta ser así porque la finalidad del legislador fue favorecer la concreción del proceso y la expeditez de la administración de justicia, plasmada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de modo que el desahogo de testimoniales retardaría esa determinación y resultaría incompatible con la intención de aquel. Si bien es cierto que lo anterior limita la posibilidad de ofrecer los referidos medios de prueba y, por ende, el derecho de defensa de los contribuyentes, también lo es que esa restricción es constitucionalmente válida, ya que tiene como finalidad incrementar la tutela de un derecho fundamental, expeditez, en la administración de justicia, y se trata de una medida razonable. Esta justificación la podrás encontrar en la tesis aislada, con número de registro 201-2640, la cual estaré dejando en la descripción de este video. Perfecto. Ahora que conocemos cuáles son los medios probatorios en el procedimiento contencioso administrativo, así como las reglas a las que se encuentran sujetos, veamos ahora la valoración de las pruebas. De conformidad con lo establecido en el artículo 45 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de que las partes puedan rendir sus pruebas, los funcionarios o autoridades tienen obligación de expedir con toda oportunidad, previo pago de los derechos correspondientes, las copias certificadas de los documentos que le soliciten. Si no se cumpliera con esa obligación, la parte interesada solicitará al magistrado instructor que requiera a los omisos. Cuando sin causa justificada la autoridad demandada no expida las copias de los documentos ofrecidos por el demandante para probar los hechos imputados a aquella, y siempre que los documentos solicitados hubieran sido identificados con toda precisión tanto en sus características como en su contenido, se presumirán ciertos los hechos que pretenda probar con esos documentos. En los casos en que la autoridad requerida no sea parte e incumpla, el magistrado instructor podrá hacer valer como medida de apremio la imposición de una multa por el monto equivalente de entre 90 y 150 veces el salario mínimo general diario vigente en el Distrito Federal, al funcionario omiso. También podrá comisionar al secretario o actuario que deba recabar la certificación omitida u ordenar la compulsa de los documentos exhibidos por las partes, con los originales que obren en poder de la autoridad. Asimismo, cuando se soliciten copias de documentos que no puedan proporcionarse en la práctica administrativa normal, las autoridades podrán solicitar un plazo adicional para realizar las diligencias extraordinarias que el caso amerite, y si al cabo de estas no se localizan, el magistrado instructor podrá considerar que se está en presencia de omisión por causa justificada. A continuación, voy a dar lectura al siguiente precepto, el cual se encuentra en el Código Federal de Procedimientos Civiles, y el cual será abrogado como máximo hasta el 1 de abril de 2027, por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, el cual dispone lo siguiente: artículo 210-A. Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. Si bien la ley adjetiva en materia administrativa no dispone algo más respecto a la valoración de las pruebas, se puede decir que el ahora Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares se ofrece un conjunto de reglas relacionadas con la valoración de las pruebas. Recordemos que esta ley es aplicable supletoriamente, por lo que podemos obtener una mejor complementación respecto a la valoración de las pruebas. Entonces, conforme a lo anterior, debemos saber que los documentos públicos siempre harán prueba plena, salvo el caso de objeción declarada procedente o probado el incidente de impugnación. Las actuaciones e inspección judiciales que no requiera conocimientos especiales o científicos hacen prueba plena. Asimismo, los documentos privados provenientes de las partes harán prueba plena cuando no fueren objetados, cuando no se pruebe la objeción, cuando no fueren impugnados, cuando no se demuestre la impugnación o cuando fueren legalmente reconocidos. El reconocimiento de documentos por su autor o autores, sea en etapa escrita o en audiencia, hace prueba plena salvo que existan otras que las contradigan. Los documentos privados provenientes de extraños al juicio, no reconocidos, ni objetados,
constituyen indicio que requiere concatenación con otros medios de prueba para que funden una presunción. Los libros, instrumentos técnicos y demás que conforme a la ley se deben llevar por cualquier persona, tendrán el valor probatorio que les asigne su normatividad específica. Además, los documentos simples reconocidos por testigos tendrán el valor que merezcan sus testimonios. Las presunciones legales hacen prueba plena, salvo que existan otras que la contradigan o el presente Código Nacional disponga lo contrario. El órgano jurisdiccional, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos, los indicios y el enlace necesario que existe entre la verdad conocida y la que se busca, apreciará discrecionalmente el valor de las presunciones humanas. Se reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos, digitales, en una cadena de bloques o en cualquier otra tecnología. Para valorar la fuerza probatoria de la información a que se refiere el artículo anterior, se estimará primordialmente la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Cuando la ley requiera que un documento sea conservado y presentado en su forma original, ese requisito quedará satisfecho si se acredita que la información generada, comunicada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos, digitales, cuánticos o de cualquier otra tecnología, se ha mantenido íntegra e inalterada a partir del momento en que se generó por primera vez en su forma definitiva y ésta pueda ser accesible para su ulterior consulta. La información, documentos electrónicos o mensajes de datos contenidos o almacenados en una cadena de bloques pública hacen prueba plena, siempre que no existan circunstancias fehacientes de que los registros vinculados en la cadena de bloques han sido vulnerados o manipulados sin autorización, o no son confiables. Todo lo antes expuesto encuentra su fundamento, específicamente, en los artículos 343 a 350 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. Perfecto. Con esto finalizamos el presente video y con lo más relevante de las pruebas en el procedimiento contencioso administrativo. Como pudiste observar, esta etapa es de suma relevancia no solo por las particularidades que embisten al procedimiento contencioso administrativo en el desahogo de las pruebas, sino también porque su presentación oportuna contribuye a la acreditación u oposición de ambas partes respecto a los dichos y hechos materia de la litis. Me gustaría recomendarte encarecidamente visites los videos que anteceden, los cuales se encuentran totalmente vinculados con este gran tema. En la descripción de este video estaré dejándote los enlaces correspondientes de cada video. Me permito agradecer ampliamente el que hayas llegado hasta aquí. No olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este canal con aquellas personas interesadas en conocer lo más destacado del derecho administrativo en México. Sin más que agregar, me despido de ustedes. Hasta pronto.